En este vídeo vamos a analizar a la empresa Red Hat. De hecho, vengo preparado para encajar con el vídeo, pero antes de empezar con la propia empresa, vamos a explicar un poco por encima, resumidamente, qué es el software libre, puesto que el software libre es el negocio principal de Red Hat. Entonces, el software libre es un software que ofrece, como su nombre indica, ciertas libertades, las cuales vienen definidas por el creador del concepto de software libre, Richard Stallman, y son las siguientes. Primera, libertad de uso del programa, es decir, evidentemente tú puedes utilizar el programa. 2. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo en base a tus necesidades. 3. Libertad de distribución del programa. Tú puedes coger el programa que has modificado y distribuirlo, ya sea gratuitamente o de pago. Ese es tu problema. 4. Libertad de mejora. Evidentemente, si tú puedes modificar el programa, será para mejorarlo, no para empeorarlo. Dicho esto, vamos a poner un ejemplo de software que no es libre. El sistema operativo Microsoft Windows no es libre. ¿Por qué? Porque su licencia te permite utilizarlo, como es obvio, seguro que tienes Windows en tu ordenador. Sin embargo, no lo puedes modificar, ni mucho menos distribuir. Por otro lado, siguiendo con la tendencia de sistemas operativos, cualquier distribución de Linux es un sistema operativo software libre, porque tú puedes utilizar ese sistema operativo, lo puedes modificar y lo puedes distribuir. Y existen, pues obviamente, muchas distribuciones de Linux que se crean en base al kernel de Linux, que es un núcleo a partir del cual se puede crear un sistema operativo completo. Y existen varias distribuciones como Ubuntu, Fedora, Debian y muchísimas más. Bien. ¿Por qué surge el software libre? Todo esto surge en la década de los 80, cuando los ordenadores estaban empezando a utilizar sistemas operativos, los cuales por aquel entonces eran un tanto primitivos comparados con los que tenemos hoy en día, y aparte de esto las licencias que ofrecían eran excesivamente caras, y a eso súmale que no se pueden modificar. Entonces nos relacionamos así con Richard Stallman, creador del concepto de software libre, que por aquel entonces era estudiante de física en la Universidad Carnegie Mellon. En esa universidad tenían una impresora que estaba conectada a la red y los alumnos podían enviarle trabajos para imprimir. ¿Qué pasa? Pues que cada cierto tiempo cuenta Stallman que esa impresora se quedaba atascada. Entonces la gente le seguía enviando trabajos y cuando alguien llegaba a recoger su trabajo se encontraba con la impresora atascada y una cola enorme de trabajos a imprimir. Entonces, para solucionar ese problema, a Richard Stallman se le ocurre contactar con la empresa que ofreció la impresora y decirles: mira, yo puedo modificar el código de esta impresora para que cada vez que se quede atascada avise por red y la gente no le envíe más trabajos. ¿Qué pasa? Pues que la empresa se negó rotundamente a que el código fuese modificado porque la licencia no lo permitía. En este momento, Stallman comienza a barajar la idea del software libre e inicia el proyecto GNU, que buscaba ofrecer un sistema operativo que fuese libre y que se pueda modificar y distribuir además de eso. Todo esto, a su vez, nos relaciona con Linus Torvalds, un programador finlandés un tanto egocéntrico que creó el kernel de Linux. Sí, le cambió a su nombre la S por la X. Un nombre sumamente original. And I'm very happy to say that it's the exception rather than the rule. And I'm also happy to very publicly point out that NVIDIA has been one of the worst trouble spots we've had with hardware manufacturers. And that is really sad because NVIDIA tries to sell chips, a lot of chips, into the Android market. And NVIDIA has been the single worst company we've ever dealt with. So, NVIDIA, fuck you. Making some friends there. Pero que en realidad suena todo guapo, ¿no? Linux. Está guapo. Y lo empezó a distribuir en el 1991. Una vez tenemos el kernel de Linux creado por Linus, nos relacionamos con Red Hat, puesto que Mark Ewing, uno de sus fundadores, en el año 1994 creó su propia versión de Linux, su propio sistema operativo, que lo empezó a distribuir
vendiéndolo como sistema para servidores y lo llamó Red Hat Linux. Paralelamente a todo esto, aquí hay muchas coincidencias, tenemos a Bob Young, que por aquel entonces tenía una empresa que vendía accesorios para sistemas derivados de Linux. Y en el 1995, este señor Bob Young le compró el negocio a Mark Ewing y los dos se fusionaron para crear Red Hat Software. Una vez tenemos a Red Hat Software, pues ya sabemos a lo que se dedica, ¿no? Venden sistemas para servidores y accesorios para estos sistemas. Bien, en el 99 esta empresa salió a bolsa y fue un éxito rotundo, fue de los mayores éxitos de toda la bolsa en el primer día. No obstante, por aquellas fechas, como muchos ya sabréis, la burbuja de las .com estaba empezando a llegar a sus puntos críticos y esta burbuja obviamente afectó mucho a Red Hat, ya que su valoración bajó a una centésima parte de lo que habían conseguido. Sin embargo, no fue suficiente para borrar a Red Hat del mercado, que ha seguido firme y ha aguantado y hoy en día es una empresa top en el mundo del software. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Red Hat? Red Hat, como ya hemos dicho, vende distribuciones de Linux para servidores y para empresas. Y ya no solo los vende, sino que aparte de venderte el software, te ofrecen un montón de servicios, como por ejemplo consultoría, instalación personalizada y mantenimiento. Básicamente su funcionamiento es el siguiente. Te dicen, oye, mira, tú tienes una empresa, tú necesitas sistemas operativos para tus ordenadores. Yo, Red Hat, tengo sistemas operativos muy potentes para empresas y te lo puedo instalar de forma personalizada, es decir, como tú quieras, adaptado a tus necesidades. Y aparte de todo eso, te lo puedo mantener. Y aparte de todo eso, piensa que es software libre, que si tú tienes un problema lo puedes modificar o mejorar. Y para todo eso, tú me pagas suscripciones mensuales. ¿Hacemos negocio o no hacemos negocio? Ese es el funcionamiento de Red Hat. Y entre sus productos principales tenemos su producto estrella, por así decirlo, que es Red Hat Enterprise Linux. Básicamente un sistema operativo que sirve para entornos de escritorio para empresas y para servidores. Y aparte, pues tenemos otros productos importantes como JBoss, que es un servidor de aplicaciones, es decir, un servidor que puede ejecutar aplicaciones en computadoras clientes, no las de la empresa, sino las que se conectan a ellas. Por otro lado, tenemos la herramienta de mapeo objeto relacional Hibernate, que bueno, esto es muy complejo, básicamente porque sirve para gestionar bases de datos orientadas a objetos, lo cual a su vez es muy complejo y que no tiene sentido explicar aquí, primero porque yo no sé cómo funciona y me tomaría muchas horas aprenderlo, y segundo porque también me tomaría mucho tiempo explicarlo, entonces no tiene mucho sentido. Lo que sí hay que saber es que esta herramienta de mapeo objeto relacional se usa obviamente mucho, pero mucho, en el mundo de la programación y del software. Estos son como los 3 productos principales de Red Hat, pero tienen muchísimos más y a todos ellos te ofrecen pues mantenimiento y consultorías y instalaciones personalizadas y además todos ellos son software libre. Red Hat también es una de las empresas que más contribuye al software libre, siendo, por ejemplo, la empresa que más contribuye al kernel de Linux, solo detrás de Intel. También, por otro lado, patrocinan el proyecto Fedora, que también obviamente es software libre, y es un proyecto independiente a Red Hat, pero patrocinado por Red Hat. Bien, también tienen su propio sitio web Red Hat Magazine, que es como un sitio web, por así decirlo, de noticias, que se sale de la venta de productos de software y que en parte ha ayudado a que se mantuvieran en pie en la burbuja de las .com. Y una vez dicho esto, podríamos pensar que, oye, Red Hat vende software libre, ¿no? Y se dedica a Linux, que eso no lo usa nadie. Entonces es una empresa pequeña, ¿no? Porque eso del software libre no da mucho dinero ni nada. No.
Estamos ante una empresa que en el año 2017 generó unos ingresos brutos de 2,9 mil millones de dólares y que tiene una capitalización bursátil actual de más de 30.000 millones de dólares. Es más, en el año, el 28 de octubre del 2018, hace poco más de 2 meses, IBM anunció que compraría Red Hat por 34.000 millones de dólares y se convertirá en una de sus mayores adquisiciones. Es decir, que de pequeña esta empresa tiene poco, es una de las empresas más top en el mundo del software, pero que es muy diferente a las típicas empresas como Microsoft o Adobe, porque su negocio es el software libre, no el software de pago que no es libre. Y esta empresa puede hacer tanto negocio porque Linux, pese a que parece que nadie lo usa, está por todas partes. Básicamente porque la mayoría de servidores del mundo entero corren bajo Linux. O por ejemplo, Android es un sistema operativo que deriva del kernel de Linux. Es decir, que en la realidad, aunque tú no tengas Linux en tu ordenador, Linux está en todas partes. Más todavía en el mundo de las empresas y de las universidades o de instituciones grandes, Linux está por todas partes y Linux es el negocio de Red Hat, el software libre convertido en negocio. Si os ha gustado el vídeo, pues un pedazo de like ahí y suscripción, sobre todo suscribiros y nos vemos en el próximo.